Profe, tiene el micrófono silenciado todavía. Sí. Sigue silenciada, profe. ¿Y ahora? Ahí sí. Ahora se escucha. Ahora sí se Se escucha. escucha perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Ninguna dificultad? Perfecto. Bueno, bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Perelló. Yo soy docente de esta materia, obviamente, y esta es la primera clase que van a tener conmigo de una serie de clases que después vamos a compartir. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante conflictivo porque es un tema que en la Argentina ha producido un efecto y sigue produciendo un efecto muy grave, y creo que a todos nos tiene que importar conocer bien no solamente lo que pasó en la Argentina, sino toda la génesis de este proceso, de esta situación de terrorismo de Estado, de criminalidad de Estado que se vivió en la Argentina, y de lo cual todavía hay consecuencias, porque bueno, todavía hay juicios pendientes, todavía hay personas que buscan a sus nietos y no los encuentran, y la realidad es que produjo un profundo quiebre en la historia de la Argentina, y es muy importante, no solo para la Argentina, sino para todo el Cono Sur y para todos los países que sufran criminalidad de Estado, que sepamos bien qué es el delito más grave que se puede cometer en una sociedad. ¿Por qué es el delito más grave? Porque si hoy en día cualquiera de nosotros sufre un delito, por más fallas que tenga el sistema, por menos respuestas completas que pueda dar, tenemos un sistema al cual recurrir. Tenemos una policía, buena o mala, no importa, tenemos un poder judicial, con sus falencias o no, pero lo tenemos, y tenemos una respuesta de organismos del Estado. Cuando la criminalidad proviene del Estado, el ciudadano no tiene dónde recurrir, está totalmente indefenso. Entonces, cuando se dice respecto de lo que sucedió en la Argentina, esta teoría de los dos demonios, que por un lado era la subversión y el terrorismo, y por otro lado el terrorismo de Estado, yo les explico a los alumnos que no es así, que son dos cosas totalmente diferentes, porque yo del terrorismo común, de la delincuencia común o de la subversión, me puedo defender de una manera, pero del terrorismo de Estado no me puedo defender de ninguna manera. Entonces hacer esta equiparación es una falacia, y no es ideológico esto, no es que uno esté a favor de unos o a favor de otros. A favor de lo que no podemos estar nunca es de la criminalidad de Estado. El Estado está para defender al ciudadano, el Estado está para hacer valer los derechos de los ciudadanos, no para secuestrar, para matar, para torturar, y que esto fue lo que sucedió no solo en la Argentina, sino, como vamos a ver, en todo el Cono Sur latinoamericano. Y vamos a ver, yo les decía que vamos a ver la génesis, porque esto tiene una génesis, y una génesis que va muy lejos en el espacio y en el tiempo. En el tiempo yo podría explicarles
qué fue el autoritarismo tradicional, porque vamos a ver que la criminalidad de Estado se impone mediante un autoritarismo, es decir, mediante un golpe de Estado que impone un gobierno de facto que es el que ejerce este terrorismo y esta criminalidad hacia los ciudadanos. Previo a que esto ocurriera, en su momento existía lo que se llamó autoritarismo tradicional. Es decir, en los siglos XVIII y XIX en Latinoamérica, mientras sucedían las guerras de independencia, cuando había alguna revuelta civil, el caudillo, que era el capanga, el jefe territorial, diría yo, por decirlo de una manera más clara, restablecía el orden civil, no importa cuánto tiempo le llevara, pero su intención, su apetencia, no era la de permanecer en el poder por tiempo indeterminado y establecer un régimen. Era simplemente solucionar un problema, y así se hacía. ¿Qué pasó en el siglo XX? En el siglo XX comenzamos el siglo con una misión, una función de las Fuerzas Armadas, que era la defensa de la soberanía. ¿Qué era la soberanía? Esas facultades que tiene un Estado de ejercer libremente sobre su territorio todas las acciones, todos los derechos. Entonces, ¿para qué servían las Fuerzas Armadas? Para custodiar las fronteras, para que nadie viniera de afuera a atacar a la población, a atacar al gobierno y de alguna manera a perturbar la paz del lugar. Eso era la soberanía y eso era lo que las Fuerzas Armadas defendían. Ahora bien, suceden determinados hechos, por eso yo digo que esto tiene una génesis larga en el tiempo y lejana en el espacio también. ¿Por qué? Porque suceden hechos que van a modificar el rol de las Fuerzas Armadas y van a modificar la situación latinoamericana de una manera brutal, podríamos decir. En 1917 sucede en Rusia una revolución que cambia diametralmente la situación mundial. ¿Por qué? Porque se establece un régimen socialista con intenciones de establecer en el futuro un comunismo en lo que después se pasó a llamar la Unión Soviética. Entonces, mientras teníamos las Fuerzas Armadas en una época que defendían la soberanía de un posible enemigo externo, cuando en la Unión Soviética vence la revolución socialista, empieza a generarse una exportación de esa ideología. Es decir, la ideología del socialismo, la ideología del comunismo, empieza a difundirse por el mundo. Y sobre todo, ¿y por qué voy a explicar sobre todo en Latinoamérica? Porque Latinoamérica ha sido un continente expoliado, un continente de alguna manera explotado desde siempre. Una gran población nativa, una gran población aborigen, una actitud de los Estados Unidos de explotar regiones de Latinoamérica en la parte económica, de establecer regímenes militares en lugares de Latinoamérica, por ejemplo en Centroamérica, donde incluso llegó a haber un gobierno de extracción americana durante un tiempo en Guatemala. Entonces, había, para que se pueda dar todo esto, había un caldo de cultivo muy grande. Teníamos un continente convulsionado
que ya desde 1920, desde la época de Sandino en Nicaragua, ya había revueltas en El Salvador, Farabundo Martí. ¿Por qué? Porque el campesinado, porque sobre todo se trataba de población campesina, porque esos países aún hoy no tienen industrialización, razón por la cual hablamos básicamente de campesinado o de obrero, pero en niveles de pobreza muy grande y de explotación, como yo le decía, muy grande. Entonces, esta convulsión que se daba desde el río Bravo es el río que separa la frontera de Estados Unidos con México. Desde el río Bravo para el sur hasta la Argentina, durante las décadas del 50, dirían algunos lugares, 60, 70, 80 y hasta los años 90 se dio una situación de movimientos revolucionarios muy grande. Yo diría que no hubo un país que estuviera fuera de esos movimientos revolucionarios. ¿Por qué? Porque la población campesina, la población obrera trataba de liberarse de ese yugo económico al que Estados Unidos y los gobiernos que Estados Unidos controlaba de alguna manera, los sometía. Entonces, ¿qué tenemos? Que yo les decía, en Rusia sucede la revolución y se empieza a exportar esta ideología que prende fácilmente en Latinoamérica por toda esta coyuntura que yo les explicaba. Entonces, los países de Latinoamérica, sobre todo bajo la tutela de Estados Unidos, empiezan a modificar el rol de las Fuerzas Armadas. Ya ahora las Fuerzas Armadas dejan de defender la soberanía para defender la seguridad. Son dos conceptos que yo quisiera que ustedes tengan claro, el concepto de soberanía interna y el concepto de seguridad, porque en realidad a partir de este momento el enemigo ya no es más un extranjero que va a venir a atacarme desde afuera. El enemigo es un enemigo interno. ¿Por qué? ¿Quién es ahora el enemigo? Aquella persona, El comunista sería. Exacto, aquella persona o aquel grupo de personas que haya abrazado esta ideología. Y de hecho, en esos años, muchos grupos de personas, muchos movimientos sociales, muchos movimientos obreros, muchos movimientos campesinos abrazaron la ideología porque era la única ideología que podía modificar ese status quo de dominación que hasta ese momento, esa gran masa, porque no era un grupito, era esa gran masa de personas, era explotada. Entonces, esa ideología que viene de la Unión Soviética desde el 17 va prendiendo en Latinoamérica. Y yo les decía, va modificando el rol de las Fuerzas Armadas que ya en este momento empiezan a controlar a la población interna. Ya hay un control de las Fuerzas Armadas sobre la población de cada territorio. ¿Qué sucede dentro de todo esto que está pasando a nivel mundial? Sucede un hecho trascendental. Eric Hobsbawm, que fue uno de los historiadores más brillantes que existieron, que murió hace un poco tiempo, denominó al siglo XX el siglo breve, porque lo enmarcó dentro de dos sucesos históricos trascendentales, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sucede la Segunda Guerra Mundial. En todo este, caos social, caos económico, sucede la Segunda Guerra Mundial. Y esto también va a producir una modificación en todo este estado de cosas del cual estábamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial,
los líderes de las potencias se juntan en un lugar llamado Yalta se escribe, y hacen una conferencia, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. A ver, no es la conferencia en sí la que cambió el estado de cosas. A ver, ahí se quedó plasmado cómo se iba a dividir el mundo, pero lo que llevó a esa conferencia es cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética. Vamos a decir, a ver, los Estados Unidos eran sus aliados y los ingleses eran sus aliados, pero los que pusieron, creo que, no quiero exagerar, pero entre 20 y 30 millones de muertos fueron los soviéticos. Y los que llegaron a Berlín y definieron la Segunda Guerra Mundial fue el ejército soviético. Entonces, eso permitió una posición de fuerza en el momento de la conferencia de Yalta, porque, a ver, nadie regaló nada en la conferencia, es decir, los países vencedores hicieron como si fuera un reparto, sobre todo de los países que habían colaborado con las fuerzas perdedoras. Entonces, en ese momento, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques. Cuando se habla, no sé si ustedes habrán oído hablar de la cortina de hierro. La cortina de hierro no existía como cortina, no había una cortina, es algo, digamos, como si fuera una metáfora para decir, los países que pertenecían al bloque soviético son los que se decía que estaban detrás de la cortina de hierro. Y se crearon, desde estos dos lugares, dos fuerzas militares muy importantes. La parte occidental creó la OTAN, que sigue hoy, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que sigue hoy vigente, que es una sociedad militar entre Estados Unidos y los países europeos, y la Unión Soviética, con sus repúblicas, firmó lo que se llama, o formó lo que se llama el Pacto de Varsovia, que sería la versión soviética de la OTAN, y que estuvo vigente mientras duró la Unión Soviética. Entonces, cada uno tenía sus fuerzas militares y se da toda esta pugna entre la ideología del capitalismo y la ideología del comunismo. Ahora, Estados Unidos, al finalizar la guerra, se da cuenta del poderío que tiene la Unión Soviética, el poderío militar y el poderío ideológico que tiene la idea del comunismo en un continente como Latinoamérica, que siempre fue de alguna manera el patio trasero norteamericano, es decir, todas las actividades productivas, todo lo que sea materia prima, a Estados Unidos le venía del continente de Latinoamérica, que es lo que nosotros producimos. Después Estados Unidos diversificó su economía, lo que pasó después lo veremos después, pero ahora estamos viendo lo que pasaba en ese momento. Yo lo que les pido es que si ustedes tienen alguna duda sobre lo que yo estoy diciendo o alguna pregunta, me lo digan, así aclaramos cualquier cuestión que no se comprenda bien. ¿Estamos? Hasta ahora queda claro. Bien, entonces en el 45 se produce la conferencia de Yalta, termina la Segunda Guerra Mundial, se hace este reparto del mundo. ¿Qué hace Estados Unidos? Crea el gobierno en combinación con el ejército, con todas las... crean una doctrina, el National War College, sería Colegio Nacional de Guerra de Estados Unidos, una institución muy poderosa que nuclea las Fuerzas Armadas americanas.
Esto es muy importante y generalmente es pregunta de examen, por eso quiero que pongan especial atención. Desde el National War College, o Colegio Nacional de Guerra, se elabora la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué es la doctrina de la seguridad nacional? Es un instrumento que los Estados Unidos crea para intentar frenar el avance del comunismo, primero en Latinoamérica, pero después en cualquier sitio, diría yo, pero primero está establecido para frenarlo en Latinoamérica. A ver, ¿cómo se arbitraría esto y qué pretende esta doctrina? Es lo importante. Pretende abarcar todos los aspectos de la vida social, la política, la economía, la religión, la educación, la estrategia militar, todo. Es, digamos, solo hubo a nivel, digamos, de abarcativo algo semejante en el marxismo. Es decir, el marxismo es una teoría que ha pretendido o ha tratado de dar respuesta a todos los aspectos de la vida social de una sociedad dada, siendo redundante. La doctrina de la seguridad nacional tuvo una pretensión semejante. Ahora, las características de esta doctrina son dos. Una, esta pretensión totalizadora, es decir, yo abarco todo, me meto en una sociedad y abarco todo. Y la otra es la indeterminación de sus contenidos, porque cuando yo digo todo, es lo mismo que si dijera nada. Es decir, yo no pongo límites a mis contenidos, puedo intervenir en lo que sea. Eso es lo que tiene como, digamos, de tortuosa esta doctrina. Yo puedo intervenir desde Estados Unidos en cualquiera de los países en esta forma. ¿Y cómo se llevaría a cabo esto? Haciendo que las Fuerzas Armadas de ese país que pretenden dominar tomen el poder por tiempo indeterminado aplicando esta doctrina. Y hablando de los hechos históricos, yo a ustedes les mencioné 1917, ¿qué pasó? A ver, en el 17, ¿qué pasó? Vamos. La Revolución Rusa. 1945, ¿qué pasó? ¿Qué terminó? La Segunda Guerra Mundial. Bien. Ahora vamos a ver otro hecho que termina de, como digamos, de cerrar toda el temor de Estados Unidos y todo este abroquelamiento para defenderse. ¿Qué pasó el 1 de enero de 1959? A ver si alguien sabe. La Revolución Cubana. Revolución Cubana. Sí, señora, la Revolución Cubana. Entonces, ese temor que Estados Unidos tenía en forma hipotética se convierte en una pesadilla, porque a 100 kilómetros de Florida tienen a Cuba con un régimen socialista. Entonces, esto hace como que Estados Unidos apure los tiempos, como que Estados Unidos redoble los esfuerzos como para decir, bueno, esto no lo podemos permitir porque todo nuestro andamiaje se nos cae. Esto es una digresión, quiero hacerles una salvedad. Ya Jefferson, creo que en los años 1700 o a principios de 1800, quería apoderarse de las colonias españolas, pero dijo, vamos a esperar que alcancen un cierto grado de desarrollo para apropiárnoslas. Y verdaderamente se las apropiaron, no en sentido político, sino en sentido económico. Y en sentido político, a través de los
gobiernos títeres que han ido poniendo en Latinoamérica, que el último intento fue hace poquito en Bolivia, con esta mujer que ahora está detenida por derrocar a Evo Morales. O sea que no es que tampoco estamos hablando de historia antigua, estamos hablando de cosas actuales totalmente. Igual ya ahora Estados Unidos no domina con golpe de Estado, esto fue una cosa fuera de lo común, hoy domina de otra manera, no necesita los golpes de Estado para dominarnos. Hoy Nos son más domina. comunicacionales. Es los medios de comunicación, es el tema económico, es el tema de los préstamos, es todo este paquete. Hoy es mediante el lawfare, la fake news y un montón de ingredientes, verdaderamente domina, y es más tortuoso todavía la dominación. Hay un autor, Atilio Borón, que dice que en realidad, claro, el sometimiento se da por los medios, por las legislaturas que le dan la legalidad, y después por la que la llevan a cabo es el Poder Judicial. Digamos, yo creo que hay un poco de todo, totalmente, porque el lawfare lo llevan adelante, las fake news las llevan adelante los medios de comunicación. Y el lawfare es el poder político en connivencia con el poder judicial. Y eso hace que los países en los que sucede, y en el nuestro sucede, se denominen democracias de baja intensidad. Fíjense que somos, digo nosotros y muchos países de Latinoamérica, lamentablemente, porque tenemos apariencia de legalidad, pero en realidad es toda una apariencia, porque si el Poder Judicial no funciona bien, si los medios de comunicación comunican mal, cuando la comunicación al ciudadano tiene que ser un derecho constitucional, el derecho a la información tiene que ser un derecho constitucional. El ciudadano tiene que tener el derecho de saber la verdad, no que lo llenen de bulos, de basura, de fake news. No, la realidad es que esto no daña solo al poder político, al ciudadano, a todos nosotros, que nos hacen inclinar para un lado o para el otro, como quieren. Nosotros somos una bola que está en un plano inclinado y el plano lo inclinan para un lado y para el otro de acuerdo a los medios. Por eso ustedes, que como yo tienen la fortuna de estudiar y de estudiar en una universidad en la que no pagamos, tienen la obligación de investigar cuando lean algo. No pasen WhatsApp sin verificar si es verdadera o no la noticia. No lean solamente los diarios, o si leen los diarios, lean de todos lados. Lean algunas publicaciones que hay internacionales muy buenas, donde hay un poco de un compendio de publicaciones de todo y uno puede hacer como un tamiz. Nosotros no podemos ser engañados. Nosotros no somos Homero Simpson que llega con el mameluco, la cerveza y mira la tele. Tenemos la obligación de saber la verdad de las cosas, o por lo menos todo lo de la verdad que se pueda saber. O sea, yo hoy les voy a transmitir todo lo que hubo detrás del golpe militar en la Argentina, porque la mayoría cree que el golpe militar en la Argentina se gestó en la Argentina, y el golpe militar en Argentina se empezó a gestar en 1945 en el National War College, y la Escuela de las Américas, donde los militares argentinos se iban a preparar para después llevar adelante el golpe de Estado. Y lo que se hizo en Francia, los militares que se entrenaron en Francia, donde se entrenaban las tropas francesas para invadir Argelia. O sea, todo esto está todo ligado, ¿entienden? Todo es así. Entonces, sucede, hablábamos otro hecho, yo les dije el 17, el 45 y el 59, la Revolución Cubana. Y las peores pesadillas de los norteamericanos se materializan. Entonces, ¿qué hacen? Como en Brasil había un gobierno popular, un gobierno, el de João Goulart, que era un gobierno que tenía ideas de mucho progresismo, en 1964, se produce el primer golpe militar bajo la doctrina de la seguridad nacional. El gobierno militar estuvo en Brasil del 64 al 85.
21 años de proceso militar en Brasil, ¿eh? Porque en general nosotros hablamos del golpe militar en Argentina, en Chile, por ahí en Uruguay, pero del golpe militar en Brasil sabemos poco y nada. Entonces yo quiero que ustedes sepan que fue el laboratorio de ensayo de los norteamericanos para la doctrina de la seguridad nacional. Posteriormente se produce en Uruguay en 1973, de 1973 a 1985, el golpe militar cívico-militar. Igual podemos decir que en Argentina también fue un golpe cívico-militar, porque la realidad que de hecho se están juzgando civiles y no se están juzgando todos los civiles que se deberían juzgar, porque hubo una tremenda complicidad, no solo omisiva, no solo omisiva, sino comisiva, porque hubieron plantas de, por ejemplo, en la Ford, donde a los obreros se los encerraba para que los militares vinieran a buscarlo. En Ingenio Ledesma pasó lo mismo, en una empresa, la empresa La Veloz de Salta pasó, y si yo les digo, pero en montones de empresas que había connivencia, Y eclesiástico también. O sea, el apoyo sí, de la iglesia. totalmente, totalmente. Eclesiástico, político también, porque otras fuerzas políticas estaban en acuerdo, eclesiástico también. Yo sé de capellanes del ejército que le decían a los soldados que lo que estaban haciendo de secuestrar, de matar, de torturar, estaba bien y Dios lo iba a perdonar porque del otro lado lo que estaba era el demonio. Entonces, una interpretación bíblica bastante sui generis, a lo talibán, digamos, de alguna manera. Bueno, Entonces, dentro de nuestras facultades también, con la CNU en Mar del Plata. Hay un trabajo de investigación en la Universidad FASTA en ese momento, que era Santo Tomás de Aquino, que tenía todo un plan de adoctrinamiento. ¿qué tenían? No escuché la última parte. Todo un plan de adoctrinamiento, digamos, a los estudiantes en ese sentido durante la... Sí, no tengo dudas, pero no tengo duda. Además, estaba prohibido, había determinadas materias que estaban prohibidas, carreras que se cerraron, sociología, psicología, ciencias políticas, un montón de carreras se cerraron, y en las carreras que quedaron abiertas había un montón de temas que no se podían tocar, que no se podía hablar. Los libros no se podían tener, había que quemarlos. Fue una época verdaderamente difícil, se secuestraban personas de una manera, bueno, lo sabemos, o sea, no es una novedad lo que pasó, ¿no? O sea, yo creo que después les voy a recomendar ciertas películas para que ustedes vean que reflejan muy bien la realidad del tema de los golpes militares en los países del Cono Sur. Y bueno, así con este estado de cosas, también hablamos de los eclesiásticos, hablamos de los empresarios, pero yo también quiero hablar de los hombres de leyes, porque nosotros somos hombres y mujeres de leyes. Y quiero decirles que también lo que se hizo fue lo que se llamó una institucionalización autoritaria. Institucionalización autoritaria. Es decir, en los países donde se instalaron los gobiernos de facto bajo la doctrina de la seguridad nacional, se hizo un uso de la ley que correspondía a esa doctrina y a ese golpe militar. De hecho, ustedes saben que en Chile en este momento se está reformando la Constitución chilena, porque la Constitución chilena que está vigente es la Constitución chilena de Pinochet. Es decir, hasta ahora los estudiantes chilenos, cuando yo fui a Chile a congresos, pagaban $300 por mes por estudiar Derecho, porque la educación gratuita estaba abolida. Dentro de esta institucionalización autoritaria había objetivos de máxima y de mínima. De mínima era el hecho del dictado de leyes represivos aisladas, que acá se logró hacer con la Ley de Seguridad Nacional durante el gobierno, los últimos coletazos del gobierno democrático que terminó en el 76,
y algunos decretos, leyes, como por ejemplo el que habla del aniquilamiento de la subversión, que aniquilamiento los militares le dieron un sentido de exterminio físico y aniquilamiento, el sentido supuesto que tenía era de neutralizarlo. Pero bueno, esas eran leyes represivas aisladas. Cuando los gobiernos de facto toman el poder, dictan actas, estatutos, como si fuera su partida de nacimiento de alguna manera. No, en el caso de la Argentina se dictó el acta del proceso de... ¿cómo se llama? Reorganización nacional. La Proceso de reorganización nacional. reorganización nacional. Reorganización nacional, el proceso de reorganización nacional. Es el acta del proceso de reorganización nacional. Esto fue en marzo del 76 y de la misma manera en Uruguay, en Chile, en el resto de los países que quedaron bajo gobiernos de facto, se dictaron actas o estatutos en los cuales quedaba explicitado que la Constitución Nacional seguía vigente en tanto y en cuanto no se opusiera a ese acta o ese estatuto. Es decir, lo que primaba era el estatuto o el acta. La Constitución, de hecho, un montón de garantías, las más importantes, quedaron suspendidas. Nosotros vivimos años bajo leyes de facto y bajo estado de sitio, que eso implica que una persona puede ser trasladada por las Fuerzas Armadas sin intervención judicial, la institución del habeas corpus era un mero, digamos, una mera formalidad, no existía verdaderamente. Entonces, y el último paso era el dictado de una constitución que consagrara los principios del neoliberalismo. Porque, vamos a ver algo que me parece que ya es como que va de suyo. Todo lo político es como digamos, el motor que lleva adelante todo lo económico, porque acá de lo que se trata siempre es de hechos económicos. ¿Qué diferencia hay entre el capitalismo y el comunismo? La forma en que se distribuye la riqueza, el tema de si hay o no plusvalía, es decir, es muy simple, lo político no serviría en sí si no hubiese detrás, de hecho el poder no es político, el poder político es totalmente efímero y transitorio. El poder verdadero, el poder real es económico. Entonces, acá no es casual que la Constitución tuviera que tener los principios del neoliberalismo, cuando el neoliberalismo es un modelo económico. En eso creo que es clarísimo, ¿no? O sea, llegamos a que Uruguay y la Argentina, en el Cono Sur, cumplieron solo las 2 primeras etapas de esta institucionalización autoritaria. En Chile se llegó a cumplir la 3ª etapa. ¿Cómo fue la situación en la Argentina? Porque creo que es importante que ustedes sepan claramente cuál era la situación en la Argentina cuando se instaura este gobierno de facto y qué es lo que pasó. Porque acá hay un punto que siempre destaco muchísimo y que me parece que es importante. Cuando yo decía que todo es económico, en realidad todo es económico. Se disolvió el Congreso de la Nación. En la Argentina, el Congreso de la Nación, cuando entran las Fuerzas Armadas, derrocan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo lo disuelven. Y crean lo que se llamó la CAL, C-A-L, la Comisión de Asuntos Legislativos. ¿Qué hacía la CAL? Dictaba decreto leyes, porque en realidad no puede dictar leyes porque no es el Congreso. Pero a los fines del gobierno de facto era exactamente lo mismo. ¿Qué decreto ley importantísimo dictó
que nunca se aplicó. Nunca se aplicó, yo diría, formalmente. La Comisión de Asuntos Legislativos reformó el Código Penal y dictó una ley que fue la 21.338, que establecía la pena de muerte por fusilamiento. Y sin embargo, jamás fue aplicada. O sea, para varios delitos que tuvieran que ver con la subversión, había pena de muerte. Esto quiero que también ustedes lo recuerden, que tengan presente la ley, que tengan presente lo de la CAL, porque es muy importante, porque tiene que ver con lo que hablábamos, qué intervención tuvimos, o que tuvieron, diría yo, las personas de leyes, porque esta CAL estaba formada por notables juristas. Entonces, me parece que, digamos, hay que hacer también una autorreflexión sobre el tema, ¿no? ¿Para qué sirve a veces la ley? Yo quiero más o menos hacer un raconto de cómo era la situación en la Argentina cuando se establece el gobierno militar. Había grupos subversivos que tenían la pretensión, de alguna manera, había conflictos permanentes en la época del golpe militar, porque había grupos subversivos que pretendían tomar el poder para establecer un régimen socialista en la Argentina. Bueno, en Chile fue diferente porque el régimen socialista ganó por elecciones. El gobierno de Salvador Allende era un gobierno, el gobierno de la Unidad Popular, ganó las elecciones, o sea que estaba legitimado, no era un grupo subversivo que pretendía tomar el poder, era la voluntad del pueblo plasmada en las urnas. Y de todas maneras, como no convenía a los intereses, en Chile pasaron dos cosas muy importantes, que es que el cobre y las comunicaciones eran del dominio americano. La ITT era la empresa de comunicaciones, la única, y la Anaconda Copper era la que explotaba en las minas de cobre en el norte de Chile. ¿Qué hizo Salvador Allende? Expropió esas dos empresas y las puso al servicio del Estado chileno, es decir, el Estado chileno tomó la explotación del cobre y de las comunicaciones para sí. Eso selló la suerte, la condena a muerte de Salvador Allende y la condena del proceso chileno de socialismo mediante el voto. Porque, bueno, fueron minando, primero mataron al general del ejército Schneider en un robo fingido, fueron minando las fuerzas de Allende, y como Allende no estaba por la fuerza, sino por los votos, no podía responder de la misma manera. La Revolución Cubana entró por las armas, entonces a cualquier ataque le podía responder con las armas, pero el que entra con los votos no puede hacer esto, no digamos, es como poco posible que lo pueda hacer. Entonces, lo de Chile fue así. Ustedes tienen que ver una película que se llama Missing, Desaparecido, que es vieja la película, pero la van a conseguir y es muy buena, y es un hecho real y muestra claramente qué pasó en la Revolución Chilena. Trabaja un actor que se llama Jack Lemmon, viejo actor, pero la película es sobre un hecho real y es muy esclarecedora. ¿Cuál es, la de la pareja? La de la pareja americana que va a vivir a Chile, bueno, ese hecho es un hecho real, que después el padre de él va a ver qué es lo que pasó, y bueno, ustedes ven ahí cómo intervino la CIA, cómo pagaban la huelga de los camioneros, porque Chile es un país que ustedes saben que es largo, angosto pero muy largo, entonces todo el transporte de mercaderías se hace por camiones, entonces la CIA pagaba por medio de sus acólitos chilenos
las huelgas de los camioneros para que hubiera desabastecimiento, para generar descontento. O sea, le fueron socavando los cimientos. Realmente fue una estrategia tremenda que llevó a la muerte de tantas personas y, bueno, a todo lo que pasó en el Estadio Nacional, donde estaban los cadáveres de las personas más allá de los desaparecidos y todo, porque así es, digamos, y Henry Kissinger, porque también vamos a hablar un poco, no sé cómo andamos con el tiempo, vamos a hablar un poco también del Plan Cóndor, porque yo quiero que les quede clara una cosa. Esto que yo estoy hablando hoy respecto a Argentina, Chile y Uruguay es algo histórico, con repercusiones actuales, pero histórico. Pero la doctrina de la seguridad nacional para los norteamericanos no es historia, es actual. Para la intervención en los países que para ellos económicamente representen un ataque a sus intereses o políticamente, es actual también. Yo quiero que ustedes sepan que hay una reformulación de la doctrina para aplicarla y que hay una reformulación que dice que si Estados Unidos sospecha que cualquier país puede llegar a atacarlo, Estados Unidos puede invadirlo. La doctrina actualmente dice eso, que si ellos sospechan, fíjense lo que pasó en Irak, que decían que tenían armas nucleares, que no tenían nada, pero bueno, ¿qué hicieron? Destruyeron todo, mataron a todos, ay no hay armas, bueno, ya está. Pero ya lo que queríamos, que es adueñarnos del petróleo, a un líder fuerte como era Saddam Hussein, lo sacaron de circulación, se terminó. Y en Afganistán habrán hecho lo que necesitaban hacer y se fueron y dejaron al pueblo como está hoy, en total y absoluto indefensión. Y así es la metodología. Y yo creo que eso ustedes lo tienen que tener claro, absolutamente claro, que todo lo que convenga a Estados Unidos, a nosotros no nos conviene. Clarísimo, clarísimo. No quiere decir esto que nos volvamos comunistas, ¿eh? No quiere decir esto que seamos prosoviéticos, que de hecho la Unión Soviética no existe más, sino que tengamos claro de quiénes no debemos depender. Nada más que eso. Bueno, yo en realidad iba a explicar la situación de Argentina y pasé a explicar la de Chile, pero bueno, no importa. Es lo mismo porque tenemos que saber todo, uno y otro. Argentina era caótica, verdaderamente, porque el gobierno de Isabel Martínez de Perón, o María Estela Martínez de Perón, no tenía poder, no tenía poder. Ella había perdido a la muerte de Perón, que fue el 1 de julio del 74, quedó ella, que era la esposa, como vicepresidente, quedó como presidente. Nadie pensó que Perón iba a morir tan rápidamente, y de hecho, bueno, sabemos que previo a ello, en el 73, las elecciones las ganó Héctor Cámpora, porque Perón estaba proscripto por el gobierno militar. Entonces la forma de poder hacer que Perón tomara el poder era por medio de Cámpora. Después se volvió a llamar elecciones y Perón ganó las elecciones, pero al poco tiempo falleció. Y queda la esposa, que quedó bajo la órbita de un personaje siniestro, que fue José López Rega, una persona que creó la AAA, porque acá se están juzgando los crímenes de los militares, cosa que me parece perfecto, y de algunos civiles, pero los crímenes de la AAA fueron tremendos, pero muchos de ellos pasaron durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Entonces, o la mayoría, porque después pasaron a ser los militares los que los cometían. Así que, digamos, salimos de un grupo parapolicial y paramilitar que cometió tremendos crímenes, de gobernadores, de un montón de rectores de universidades, de todo el que tuviera una ideología que no conviniera a los intereses de la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina. Entonces, en ese estado de cosas, con la Alianza Anticomunista Argentina luchando o matando de esta manera dos grupos subversivos como eran el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una organización
de izquierda, pero ya comunista, socialista, y los Montoneros, que era una organización peronista de izquierda, si se quiere, para hacerlo fácil, en realidad había una situación de caos en la sociedad. En esta situación se produce el golpe militar. ¿Y qué se produce? Una persecución brutal, no solamente, por eso quiero decirles, ¿por qué no se aplicó nunca este código penal que permitía la pena de muerte si el gobierno individualizó a muchísimas de las personas que integraban estos grupos subversivos? ¿Por qué no se aplicó? Y porque En realidad, tenían que haberlo juzgado y quizás, según el juzgamiento, matarlo no. Ellos decidieron matarlos directamente. pero yo te voy a ir un pasito más allá, porque tenían comisiones especiales para juzgarlos que podrían haberlos condenado a piacere de los militares. Tenían el fuero antisubversivo, que era jueces, digamos entre comillas, pero el tema es mucho más tortuoso, porque en realidad de lo que se trataba era de imponer un modelo económico. Fíjense ustedes que se reúnen las autoridades norteamericanas con las autoridades brasileñas y con José Alfredo Martínez de Hoz, que era el ministro de Economía de la Argentina, gran vendepatria si los hay. ¿Y qué deciden en esa reunión? Que Brasil va a ser un país industrializado y Argentina va a ser un país pastoril, agroganadero. Ustedes saben muy bien que un país industrializado es un país que se desarrolla, que crece, que le pone valor agregado a lo que hace, y que un país pastoril lo único que le da de comer al dueño del campo y algún otro más, porque no hay una cadena productiva en la que se agregue valor. Entonces ahí se selló nuestra suerte económica y de ese modelo todavía no hemos podido salir. La realidad es que en la época de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina era un país industrializado. Nosotros teníamos fábrica de autos, teníamos fábrica de electrodomésticos, teníamos fábrica de maquinaria industrial. Realmente era un país que tenía una industria incipiente para la época, es decir, en esa época la industria no estaba en un auge, pero Argentina tenía industria, no era un país pastoril. Tuvimos siempre el campo, porque tenemos la riqueza del campo, pero teníamos a la par de eso todo este desarrollo industrial. Nunca más lo volvimos a tener. Nunca más volvimos a ser un país industrializado. Empezamos de a poco con pequeñas cosas, pero que no son significativas y quedamos como retrasados en el mercado mundial. Porque la realidad es que en este momento hay lugares donde la mano de obra cuesta 2 pesos y donde la gente trabaja 24 horas por día y donde tiene tecnología. Hoy en día la tecnología es como que... Y nosotros, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero quiero que quede claro que los 30.000 desaparecidos no fueron personas, solo porque empuñaban las armas. Fueron líderes sindicales, líderes obreros, líderes eclesiásticos, pensadores, no gente de armas. Rodolfo Walsh, ¿era un hombre de armas o Rodolfo Walsh fue el que escribió la carta a las Fuerzas Armadas al año de estar en el gobierno explicando cómo estaban vendiendo la patria? ¿O ustedes creen que porque eran menos, robaban menos? Sí, probablemente robarían menos porque eran menos, pero robaron con las autopistas, con los peajes, con un montón de cosas. O sea, no era un gobierno que además era puro en el punto de vista económico. No, para nada, en absoluto. Entonces, se impuso la desaparición de personas como pena para imponer un modelo económico. Porque la realidad es que yo creo que nada produce, por eso cuando empezó hoy la clase y hablaba que no hay nada peor que el terrorismo de Estado, que la criminalidad de Estado,
se los vuelvo a señalar ahora, porque fíjense ustedes que la desaparición de las personas era algo que todos sabíamos, pero no se sabía bien, o sea, los diarios no publicaban esto que decíamos hoy, no se publicaba, decían se encontraron tantas personas muertas en un enfrentamiento y esas personas estaban con las manos atadas a la espalda, por ejemplo. O sea, había una gran desinformación, pero lo que la gente tenía era terror, porque el terrorismo de Estado lo que siembra es el terror. Entonces, la gente tenía miedo de ir a la universidad, la gente tenía miedo de ir al trabajo, la gente tenía miedo de las delaciones, porque la realidad es que uno podía figurar en la agenda de una persona que detenían y ser un desaparecido por figurar en la agenda de alguien, o porque uno era, como en este momento hay en la facultad, la persona que integraba el centro de estudiantes o que era un representante estudiantil, y eso podía generar la desaparición de una persona. Va de suyo que los centros de estudiantes desaparecieron, los comedores universitarios desaparecieron en la época del proceso, todo eso se terminó, es decir, queda claro que no había cursada en la facultad, se iba a rendir libre, no había parciales, era todo lo mínimo posible, se cursaba poco, no, era como evitar los lugares conflictivos, había cursadas, pero quiero decir, no como ahora, con la regularidad, por supuesto que no había promocionales, no había exámenes parciales, era todo un reino de terror de alguna manera, porque esto de la desaparición, por eso no se juzgó a las personas, porque no podías juzgar a una persona y decir, lo voy a fusilar porque esta persona es sindicalista y está pidiendo mayores beneficios para los obreros, por ejemplo, metalúrgicos. No podían, eso no era un delito, pero era un delito dentro de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, por eso, al haberse concentrado todo el capital financiero, industrial y agrario en las grandes corporaciones multinacionales, se encargaron en forma exclusiva ellos de la política económica. Y la política económica se manejó de esta manera, se impuso el modelo económico neoliberal con el terrorismo de Estado. Por eso no se aplicó, no porque no hubiera jueces, no porque no se pudiera fusilar, no, porque verdaderamente cuando empezó el proceso, yo creo que la hicieron con un ánimo que podría ser disuasorio, pero después vieron que no la iban a aplicar porque las personas que les molestaban no entraban dentro de la tipicidad de estas leyes. Entonces tuvieron que actuar de una manera totalmente ilegal, mediante el secuestro, la desaparición, la tortura, cosas que muchas se fueron sabiendo con el tiempo, con mucho tiempo, que incluso actualmente se van sabiendo cosas que no se sabían. En todo este contexto también, yo quiero, bueno, como corolario diría, que lo subversivo era el disenso social. A ver, no la lucha armada, el disenso social es lo que se consideraba subversivo. Yo quiero destacar dentro de este contexto, porque hubo un personaje siniestro en Estados Unidos que bueno, ya sabemos lo que es el premio Nobel, pero que consiguió, bueno, algunas personas lo tienen merecidamente, no quiero descalificar eso, pero que Henry Kissinger, el secretario de Estado americano, haya tenido el premio Nobel verdaderamente es una ofensa a nivel mundial. Ese poquito lo ganó Obama, así que... Bueno, pero Obama es un bebé de pecho al lado de Henry Kissinger. Henry Kissinger fue uno de los ideólogos y financistas del Plan Cóndor, fue el ideólogo y
el ejecutor del golpe en Chile, estuvo detrás de todo esto, no solamente ideológicamente, financieramente, porque, bueno, hay cosas que también cuestan. En el Doctora, año... creo que también es importante resaltar, más allá de todo esto del Plan Cóndor y todo en América, un gran mal que también utilizaron los norteamericanos y que hoy todavía lo estamos padeciendo, sobre todo en muchas sociedades, que tiene que ver con el tema de la cocaína, porque muchos grupos ellos lo financiaban y les daban vía libre para el tema del narcotráfico, para poder mantener a esos gobiernos de facto que ellos mismos pusieron. Y hoy todavía lo sigue viviendo la sociedad, porque la cocaína de los 70 no hace el mal que hace hoy a nuestros pibes. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y hoy, vos fíjate que los talibanes eran los pastores que producían el opio y que cambiaban el opio, con el cual se produce la heroína, por armas. O sea que es un círculo, Y todo, por eso cuando yo digo que todo es económico, todo es económico. Y realmente vos fíjate, estoy de acuerdo con vos, esta es la parte oculta, digamos. El Plan Cóndor es como, digamos, yo lo que puedo es destacar la parte organizativa, cómo se llevó a cabo el Plan Cóndor, cómo se creó y cómo se instaló. Pero todo esto que vos decís es parte también, toda la injerencia de Estados Unidos en Colombia, la injerencia básicamente en Colombia, es total, y es una forma de dominación que se volvió de alguna manera en contra de ellos. Fíjense ustedes que también en la guerra de Vietnam, uno de los peores males del ejército americano era el consumo de heroína por sus soldados en Vietnam. Digamos, es como que es algo que termina volviéndose en contra, porque la sociedad norteamericana es una de las sociedades que mayor consumo de drogas tiene. Y eso es algo imparable. Entonces, Bueno, sí. de hecho se habla mucho de que cuando cuando Estados Unidos, la CIA, con un plan secreto interno de ellos, empiezan a llevar armas a América Central, a Honduras, Panamá y todo eso, decían que en los aviones iban las armas y volvía la heroína, que era el crack que terminaba con los chicos pobres negros de Estados Unidos. Sí, no tengo duda de eso. No tengo duda de eso. ¿Sí? Ese es el manejo que ellos hacen. Realmente, si uno leyera, yo compré en El Salvador un libro que habla de 100 años de dominación de Estados Unidos en el continente americano. Si uno leyera las cosas que han hecho y lo que son capaces de hacer, verdaderamente es altamente preocupante, altamente preocupante. Por eso yo digo que la embajada americana con nosotros tenga poco que ver, porque nunca va a venir nada bueno de ahí, ¿no? Pero bueno, el Plan Cóndor, ¿cómo se descubre? Digamos, por más que se sabía que había actuación del ejército o de las Fuerzas Armadas de un país en el otro, no se sabía que había todo un plan organizado y orquestado y financiado desde Estados Unidos, del cual Kissinger era digamos, la persona, la cabeza de todo esto en Estados Unidos, y la sede la tenían en la DINA, que era la Dirección de Inteligencia Chilena, en Santiago de Chile. Pero ¿de qué manera llegaron los archivos a Paraguay y en 1992 se descubren los archivos secretos del Plan Cóndor? Que era un plan que diseñó la CIA yo decía, con sede en Santiago de Chile. Este plan se llevó a cabo durante la década del 70 y del 80 e involucró en forma permanente a la Argentina, a Uruguay, a Chile, a Bolivia, a Brasil y en forma esporádica a Perú, Colombia y Venezuela, que colaboraban, pero en forma más, digamos, no tan permanente. De hecho, muchos argentinos fueron secuestrados en estos países, fueron asesinados. Chilenos, por ejemplo, el general Prats fue asesinado en Argentina por un comando de la DINA que vino a actuar a la Argentina
por medio de este plan, permitía el paso de un gobierno al otro y el traslado de las personas, lo que ellos llamaban terroristas fugitivos o disidentes exiliados, y estas personas podían ser secuestradas, podían ser detenidas, podían ser torturadas sin ningún tipo de autorización judicial para nada. O sea, es decir, era una coordinación donde no existían las fronteras. Es decir, estas Fuerzas Armadas de estos países podían actuar en cualquier lugar sin tener ningún tipo de limitación o restricción o control judicial o lo que fuere. Cuando uno hoy, si quiere traer una persona que está fugada, necesita hacer un proceso de extradición, necesita tener toda una serie de requisitos legales. Bueno, el Plan Cóndor persiguió personas, de hecho, bueno, ustedes fíjense que el canciller Letelier, el canciller chileno, fue asesinado en Washington. Fíjense cómo llegan los tentáculos del pulpo Profe, lejano. hay un caso conocido en Mar del Plata que es el de la madre de Fernanda Raberta, Inés Raberta, Sí, que fue en asesinada Perú. en Perú. En Perú, en eso estaba pensando cuando hablé de Perú. Exactamente. Ella fue secuestrada en Perú, ¿sí? Y nadie hizo nada, porque en ese momento, si bien no era miembro permanente, colaboraba. Entonces la persona ahí también sufría el terrorismo de Estado, porque no podía, por más que estuviera exiliada, no podía recurrir a pedir un apoyo de ese gobierno porque colaboraba con el gobierno que la perseguía, razón por la cual, para finalizar, yo creo que ya estamos más o menos para finalizar, yo querría dejarles un espacio a las preguntas. Yo les decía que después del, no les dije, pero se los voy a decir, que después del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos reformuló la doctrina de la seguridad nacional, como es el primer ataque que Estados Unidos sufre en su territorio, porque bueno, el ataque a Pearl Harbor fue en una isla del Pacífico, que si bien en Hawái, que pertenecía a los americanos, pero bueno, no era en su casa, digamos. Cuando sufren este ataque, bueno, empiezan, de hecho, ahí es donde empieza la guerra de Afganistán, con el supuesto objetivo de erradicar el nido de terroristas que pudiera atacar a Estados Unidos, bueno, todos los justificativos que tienen las guerras que Estados Unidos arma. Estados Unidos tiene hoy en día la posibilidad de invadir cualquier país que sospeche que a futuro puede atacarlo. Entonces, esto realmente es para nosotros, como países, yo no podría decir hoy que la Argentina es un país de baja intensidad, sería muy injusta si lo dijera. Creo que tenemos una democracia que tenemos que fortalecerla, que hay una grieta muy profunda y que esa grieta profunda es lo que genera que de alguna manera algunos colaboren con toda esta ideología que la Embajada de Estados Unidos propicia y que otros intentemos de alguna manera que eso no ocurra. Pero no podría decir que nuestra democracia es una fachada como en otros lugares que verdaderamente sí lo es. Porque, por ejemplo, en Ecuador, donde Lenín Moreno, que ahora no es el presidente, pero era el vicepresidente de Correa, asumió el poder con una intención y se dio vuelta a los 5 minutos y vendió a su pueblo absolutamente, eso es una democracia de baja intensidad, porque a mí me consta todas las reformas que Correa hizo en un país subyugado como Ecuador, un país donde la moneda es el dólar, un país donde hay mucha población autóctona que vive en unas condiciones, la población autóctona latinoamericana vive en unas condiciones verdaderamente deplorables, aún en la Argentina, vamos a ser francos, los huichi, los mapuche, toda la población, los cuom, no viven en las condiciones que deberían vivir considerando los derechos que tienen como pueblos originarios, como ciudadanos, no pueden vivir como ciudadanos de segunda, no puede morirse de hambre un chico de una comunidad en nuestro país.
pero yo no llamaría a la Argentina democracia de baja intensidad, porque sería como demasiado, me parece que son otros las características de la democracia de baja intensidad. De todas maneras, quiero que ustedes tengan claro que cómo fue este proceso nuestro, y que este proceso nuestro no terminó. Es decir, no es que porque en el 83 Estados Unidos entregó el poder, ustedes fíjense que al poco tiempo a Alfonsín le quisieron dar un golpe de Estado. O sea, los carapintadas, ¿a quién se creen que responden ustedes? A ver, perdónenme, ¿qué es? Más de lo mismo. Es decir, y ahora, ya como dijo hoy un compañero, ya hoy no necesitan, lo hicieron en Bolivia, verdaderamente no conozco en profundidad los motivos por los cuales recurrieron a la fuerza. Creo que Evo tenía mucho predicamento en el pueblo como para que pudieran destruirlo por medio de los medios de comunicación, un pueblo que a lo mejor no come tanto medio de comunicación como el nuestro. Por ahí un pueblo que es más sufrido y que todas las conquistas que logró las valora más. Nosotros tenemos una clase media que lamentablemente muchas veces es enemiga de los intereses del pueblo. Yo creo que tenemos una clase media que para separarse del pueblo, del populacho, cree que asciende en la escala social poniéndole al Fiat Duna todos somos el campo, y va con un Fiat Duna hecho pelota y pone todos somos el campo, y uno dice, flaco, ¿qué sos el campo? Sos el yuyo. Pero bueno, nada, yo no quiero convertir esto en una charla ideológica, aun cuando somos todos grandes y no está mal que sea ideológica. No les voy a gritar ni les voy a decir que tienen que pensar de tal o cual manera. De hecho, estaría bueno que en algún momento se puedan debatir todo este tipo de cosas. Es Que que cada se uno tiene aporte lo que suyo, más debatir. allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Me No parece que importa, también que debatir no quiere decir para Estados estar de Unidos acuerdo, hoy, sino los expresar. gobiernos, para Estados Unidos hoy los gobiernos populistas, que según, mal llamados populistas, según ellos, como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela en algunos casos también, son los gobiernos comunistas de los 70. En realidad lo que ellos no quieren es que las mayorías empiecen a tener derechos o a exigir sus derechos. Totalmente, exactamente de eso se trata. Cuando los exigieron en la década del 70, los mataron. Porque a la gente que mataron, no la mataron porque empuñaba un arma. Por eso no se aplicó el Código Penal que imponía el fusilamiento. Por eso se mató callado. Se mató a los sacerdotes tercermundistas, no se mató a los sacerdotes que estaban en la Catedral Metropolitana. Así que es claro qué es lo que quieren y qué es lo que pasa. Entonces, ellos lo tienen claro, lo que tenemos que tenerlo claro somos nosotros. Es decir, nosotros tenemos que saber claramente que lo que es bueno para ellos es malo para nosotros. Así de clara es la cosa. Y que de la misma manera que transando un ministro de Economía nuestro con un gobierno de facto impuso un modelo económico que hoy todavía estamos padeciendo porque el campo es fuerte, porque tienen dinero, porque han hecho los pools de siembra, han destruido la tierra, pero se han llenado de oro por el precio internacional de los commodities. Bueno, eso lo venimos heredando, lo venimos arrastrando y lo tenemos que terminar. Nosotros tenemos que bregar por un país que sea mucho más soberano, tenemos que bregar por tener el derecho a la información como garantía constitucional, tenemos que bregar por un montón de derechos que nos han ido siendo quitados sin que nos diéramos cuenta de manera disfrazada, porque, a ver, ustedes tenían claro que el golpe militar había implicado todas estas cosas, algunos sí, vos probablemente sí, pero yo creo que muchos no. Entonces me parece que si para algo sirve esta clase es para eso, para debatir algo que hoy en día es muy importante porque hace a nuestro presente como país y a nuestro futuro como país. Así que... Lo más triste, doctora, es que yo cuando le hablo con esto con mis hijos de 22 y 21 años, me dice que soy anti-Estados Unidos. Eso es lo más triste de todo. ¿Y cuál sería el problema? A ver, pregunto. Vos no sos anti-Estados Unidos, pero
no sé si sos o no, yo soy anti-Estados Unidos, claramente lo digo y no se me cae nada. Yo soy anti-Estados Unidos porque Estados Unidos es un país que pone las garras y destruye, como destruyó en Afganistán, destruyó Latinoamérica y verdaderamente se dieron cuenta, ¿sí, no? Bueno, nos dimos cuenta. Sí, soy anti-Estados Unidos, verdaderamente, y no me avergüenzo de decirlo. Y soy anti-Estados Unidos porque he visto, he leído y he vivido. Yo trabajo mucho en El Salvador con las organizaciones de mujeres y les puedo asegurar que El Salvador estuvo 11 años en una guerra civil en la cual Estados Unidos le ponía al ejército salvadoreño $1 millón diario, $1 millón diario. Figúrense ustedes si ese $1 millón iba al pueblo salvadoreño, ¿cómo viviría El Salvador? Donde las mujeres, un porcentaje altísimo, son analfabetas, donde en el campo no hay luz ni por casualidad, donde se vive en extrema situación de pobreza. Entonces, ¿cómo no voy a ser anti-norteamericana? Absolutamente anti-norteamericana y no me avergüenzo de serlo. Y ustedes son adultos, que yo lo diga, acá no estoy en un colegio donde por ahí podría ser más moderada. No. ¿Y cuál es el problema de serlo? A ver. No Sí, sé, quizás también hay que entender que uno no es que está en contra, que es anti un pueblo, que está en contra de un pueblo. Yo creo que debe haber un montón de ciudadanos norteamericanos que deben pensar diferente a sus gobernantes. Creo que tiene que ver con esos gobiernos o con esos planes de gobierno que ha tenido Estados Unidos desde hace muchísimos años. De hecho, yo creo que si recorremos un poquito la historia, no arranca esto en el 59 o en el 68, ya en el 45, cuando Perón quiso intentar hacer algo diferente con ideas socialistas, ya era la cuestión del embajador norteamericano, que era Bradeno Perón. Era más la lucha con el embajador norteamericano que con los contras. Bueno, pero yo les digo una cosa, el pueblo norteamericano, ojo, porque hay dos pueblos norteamericanos. El pueblo norteamericano, hay tres pueblos norteamericanos, diría yo. El pueblo, una parte del pueblo muy pequeña, que es la que tiene todo el poder y que es la que manda a los políticos a hacer todo lo que hacen. Otra parte del pueblo pensante que vive sobre todo en las costas, puede vivir, por ejemplo, en New York, puede vivir en California, y esos son pensantes y pueden pensar distinto a lo que hace el gobierno y a lo que quiere el poder. Y después está una gran masa de Homero Simpson, yo lo he visto, que verdaderamente lo que quieren es el Tea Party, matar a los negros, matar a los latinos. No, a ver, el pueblo norteamericano, por eso digo, ¿a qué le llamamos el pueblo norteamericano? Hay varios niveles del pueblo norteamericano. Entonces yo estoy con ese grupo cultural, muchos actores, muchos activistas de los derechos humanos, con eso estoy. Fueron los precursores del antirracismo, del feminismo, el verdadero feminismo, el de 1960, que no quería que el Estado interviniera, que quería que las mujeres fueran las que resolvieran sus cosas, pero que el Estado era más paternalista que los hombres, entonces que no querían saber nada ni con el derecho penal, ni con nada. Todo eso se desapareció. Entonces, con eso estoy, con lo único de Estados Unidos que puedo estar. Con el resto, con nada. Ni con el grupo de poder, ni con Homero Simpson, que destapa la cerveza, mira la tele y después hace un desastre. El americano clásico. Claro, es tal cual. Lo que le conviene a Estados Unidos no nos conviene a nosotros. O sea, lo dice muy bien Galeano, que dice que ellos ganaron gracias a que nosotros perdimos. Exactamente, o sea, y nosotros perdemos todos los días con ellos y toda Latinoamérica. Ellos son, perdóname, vamos a empezar por el principio. Para ellos se llaman Americans. We are Americans. Ellos son americanos, o sea, son los dueños de América, no son norteamericanos. Nosotros le decimos los norteamericanos, los yanquis. Ellos se dicen a sí mismos americanos. Son los dueños de América. Y nosotros somos los pobres que tenemos que facilitarle lo que ellos quieren, porque para que ellos vivan bien,
nosotros tenemos que vivir mal. Es una ecuación muy sencilla. Exacto. Muy sencilla. Exacto. Entonces, lamento si alguno dice, no hay ningún problema, pueden disentir. Yo mientras los que disientan o estén de acuerdo me den argumentos, acepto todo, aclaro. Yo, mi forma de pensar es esta, pero acepto la forma de pensar del que sea, que me diga, miren, yo pienso que no es así por esto y me da fundamento. Si alguien me dice eso, yo digo, son buenas. Así que bueno, nada, ¿no hay preguntas? A ver, ahora me preguntan, ¿qué piensa de los Estados Unidos? ¿A qué hora empiezan los Simpsons? No, pero yo les digo lo de los Simpsons porque Homero es como si está muy buena la serie, refleja el americano, que los americanos cultos llaman white trash, basura blanca. Los americanos cultos a los del medio, que son estos que van con, yo los he visto en la época de la guerra del Golfo, con unas camionetas Ram, todas con vidrios negros, un mástil y la bandera americana enorme flameando en la camioneta. Una cosa que me daba hasta un cierto temor. Digo, Dios mío. Realmente pensé, yo estaba en Canadá, en casa de unos amigos, y tenía que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y fuimos en auto. Ya cuando pasé la frontera y dije, entro a Estados Unidos, ya toda la revisación, la aduana, todo era muchos, más que uno extranjero, qué sé yo, todo con un montón de requisitos, de cosas, y qué sé yo. Y después íbamos y pasábamos por lugares donde había todo esto había cuarteles y estaba además la gente como muy enardecida en favor de las tropas, y por eso les digo, autos con banderas norteamericanas, como mostrando su apoyo a la guerra en Irak, ¿no? Que al final terminó siendo todo un blef. Así que fíjense, ellos van, rompen todo y después se vuelven a casa. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Espero que estudien para el examen. Más o menos sobre lo que yo hablé, van a versar las preguntas sobre estos temas. No les voy a preguntar como el multiple choice. ¿Quieren a los americanos? No va a estar entre las preguntas. Bueno, ¿ninguna pregunta de nadie de la Doctora, audiencia? yo quería preguntarle que en el campus la parte del tema que usted dio hoy no está habilitada, ¿la van a habilitar después? ¿Cómo en el campus la parte que yo di no Y el está tema que dio habilitada? hoy no tiene contenido, lo revisé recién. ¿Pero no va a estar la grabación de esta clase? No, el material. Sí, hay un PowerPoint que yo dejé, ¿cómo no? Ya lo reviso de nuevo, pero recién lo chequeé y no estaba. Ya le Bueno, digo. yo le mando un WhatsApp a la gente de la cátedra. Bueno, Chao, buenas doctora. Chao, noches. chao a todos. Adiós. Buen fin de semana. Un Chao, Gracias. gusto, hasta profe. luego, igualmente. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, chau, chau. Adiós. Chao. Nos vemos, buena clase. Bueno, ella tiene que presentarse como particular damnificada, si es posible ya, Roberto. Ya, y ella tiene que ver, hacer un quilombo importante. ¿Cómo no la dejan ver? Son unos hijos de puta. No piensan en esa nena, ¿eh? Ay, esta es Mene. Ay, pero qué viejita que está. Yo de la última vez que la vi la veo tan viejita. No parecía una viejita cuando yo la vi con vos, que no fue hace mucho, Turca, ¿eh? Si no fue la última vez que fui a Necochea, habrá sido la anteúltima.
Bueno, si la clase queda grabada, aclaro que me resarpé porque tenía que hablar de los Estados Unidos y terminé diciendo que yo estaba en contra. Bueno, no importa, no pasa nada. Escúchenme, dicen que en el campus no está el PowerPoint que yo dejé del tema de criminalidad de Estado. ¿Esto se lo mando a la mujer de derechos humanos? ¿Querés que se lo mande a María José? Robert, ¿qué querés que haga con este escrito? Decime.
Me voy a poner a discutir con esto. Me gusta esta. No, eso en vivo.